Saritzeko, hain zuzen ere, Javier García ere bai bera arduratuko da, Odilo enpresa garatzailearekin batera. Ongi etorriak, bienvenidas y bienvenidos también a los representantes de la empresa Odilo, que es la empresa a través de la que nos puede desarrollar Odisea y que después tendremos ocasión también de escuchar. Decía que hoy nos hemos reunido aquí, os hemos invitado a esta cita un poco diferente para presentar una biblioteca que también consideramos lo es decir, que también creemos es diferente. Teníamos ganas de que el esfuerzo realizado viera por fin la luz y hoy tenemos ya Odisea Online, la biblioteca digital que el Departamento de Educación pone a disposición tanto del alumnado como de las familias y también de los y las docentes, con un catálogo inicial de 5.000 títulos de literatura infantil y juvenil en varios idiomas, castellano, euskera, pero también inglés, francés, alemán y otros. El catálogo de lecturas se actualizará, se irá actualizando y se ampliará de manera permanente. Se trata de una biblioteca de préstamo de libros digitales y por ello me acompaña hoy Javier García Ariza, non eta eskerrik asko zure lanagatik, Javier, quien dentro del Servicio de Multilingüismo y Enseñanzas Artísticas del Departamento, cuyo director también está aquí con nosotros hoy, el señor Morrás, como decía Javier, dentro de ese servicio se encarga de las bibliotecas escolares, hasta ahora de las bibliotecas y de los libros que las componen en papel, pero a partir de ahora también de nuestra biblioteca digital, con la ayuda de Odilo, empresa que se ha encargado del desarrollo, como decía antes, de la plataforma. Javier será pues el encargado de hacernos hoy una demostración con la inestimable ayuda de los alumnos y alumnas que previamente os he presentado tanto de Lorri como del Ieso Pedro de Atarrabia. Liburuen mailagu sistema hau doakoa izanen da, jakina, eta eskola publikoaren komunitate osoari zabaldua, ikasle, irakasle zein familientzat. Odeian ez ezik, liburu irakurgailuetan, gailu eramangarrietan eta nola ez, ikasleen Chromebooketan edo Chromebook ordenagailuetan egongo da erabilgarri. Ahalegin handia eginda urratsa hau eman ahal izateko, eta gainera hezkuntza itunean jasotako konpromiso batekin ere betetzen ari gara. Hau da, ikastetxeei euskarri elektronikoen bidez irakurketara sarbidea erraztea. Hezkuntza departamentutik ezarritako helburuekin eta egiteko moduekin guztiz bat egiten duen ekimena dela nabarmendu nahi dugu ere bai. Oraingoz, pilotatzearekin interesa azaldu duten ikastetxe denek izanen dute sarbidea, 78 ikastetxe izanen dira lehen hilabetetako aintzindariak eta aurki ikasleen 100% sartu ahalko da. Gainera, interesa erakutsi duten 78 ikastetxeek pilotatze programan parte hartuko dute, plataformaren erabileraren jarraipena egin ahal izateko eta hobekuntzak egiten joateko. Precisamente ayer comenzó el plazo de prematriculación para el curso 19-20, en la que incidimos, plazo para el que hemos preparado una campaña en la que incidimos en que la innovación y la igualdad, junto con el multilingüismo y la inclusión, son los puntos cardinales que rigen o que dirigen la educación pública en Navarra. Y entendemos que esta plataforma facilita la consecución de los cuatro. Posibilita alcanzar o unificar esos 4 puntos que para nosotros son ejes, columna vertebral de nuestro proyecto. Odisea facilita al máximo la accesibilidad universal del alumnado a la lectura. Para ello, por primera vez, se ha puesto en marcha en el departamento el sistema que ha posibilitado unificar claves, es decir, que la autentificación para entrar en Odisea se realiza con la misma identificación que el sistema informático del Departamento de Educación Educa. Esto facilita a todos los usuarios y usuarias el acceso, dado que a todos los usuarios y usuarias se les facilita al acceder a la escuela pública en Navarra esa clave, la clave de Educa. El personal del Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de Información del Departamento de Educación ha trabajado duro, lo puedo asegurar, conjuntamente con la plataforma Odisea para implementar esta relevante mejora.
Y no solo eso, sino que aplicándole herramientas de accesibilidad que tenemos también dentro de Educa, los libros adquiridos en préstamo se convierten también en audiolibros al instante en cualquier idioma, en euskera, en castellano y en el resto. Esto, obviamente, es una adaptación para nosotras de gran valor para poder trabajar con alumnado con discapacidad visual y para mucho más, evidentemente, también para avanzar en aprendizaje de lenguas en todos los sentidos y de paso cubrir el objetivo que es también el listening y la práctica del mismo. Por lo tanto, todo nos parece ventajas a reseñar. Igualdad, innovación, igualdad de oportunidades en el acceso, innovación, también inclusión por la capacidad de adaptarla a alumnas y alumnos con otras necesidades y multilingüismo, todo en uno es lo que nos ofrece Odisea. Y cumplir lo acordado también en el Pacto para la mejora de la calidad de la educación pública que firmamos con todos los sindicatos, salvo uno, de la mesa sectorial el pasado mes de agosto, porque en ese pacto también se recogía, en lo referido a bibliotecas escolares, el compromiso de promover la utilización de los fondos públicos comunes de libros electrónicos para todos los centros educativos. Matrikulazioa egin orduko, edukara sarbidea du Nafarroako ikasle orok, aipatzen nuen lehen, eta ondorioz liburutegi honetara ere bai. Hezkuntza publikoan diharduen ikasle naiz familiek ez ezik, irakasle orok eskuragarri dauka liburutegi honetako Odilo Teach irakurketa kluba atala. Lan tresna bat da, Odilo Teach, irakaslek irakurzaletasuna landu dezaten, liburu digital metodologiak eta lan egiteko moduak ere aldatuko direnez, baliabide denak bertan eskuragarri egonen direlarik. Erabilgarritasunari dagokionez, lasaitasunez eginen dugu. Hasteko eta esan beharra dago, estatuko beste hainbat komunitatetan ezarri dela plataforma hau. Eta beraz, diseinua eta erabilpena frogatua dagoia da. Oso intuitiboa da eta erraza diotenez. Eta ere bai, aipatu nahi dugu, euskaraz lehenengo aldiz, hemen Nafarroan ezarriko eta erabiliko dela. Importantea ere bai. Gaur emanen ditugun jarraibideak, gainera ikusgai izanen dituzue gure kanaletan, tutorial moduan. Eta horize gutxi balitz, pilotatzean izena eman duten 78 zentroei formazioa emanen zaien eta liburutegi digital honekin jarraipena eta gaurkotze etengabea eginen dugu. Akatsak zuzendu, ekarpenak onartu eta elikatzen joanen gara. La accesibilidad a los recursos de una forma universalizada es algo que nos ocupa y nos preocupa en este departamento y que procuramos garantizar en todos los casos. En este caso, el alumnado tiene acceso a Educa desde el momento mismo en el que matricula en la Escuela Pública Navarra y Odisea es un servicio más vinculado a nuestra web. Y lo mismo en el caso del profesorado que tiene un espacio propio, el denominado Odilo Teach, con recursos para trabajar en el aula la literatura en formato digital. Interesantísima y valiosísima herramienta también de cara al profesorado, a todas las docentes y los docentes. Decíamos que no es la primera comunidad en la que se procede con una herramienta de estas características, pero sí va a ser la primera Navarra en la que se aplique la versión en euskera, una cuestión que nos parece importante e interesante. Por no ser la primera esta comunidad en la que se aplica, tenemos una ventaja, que es que ya ha habido quien la ha probado y dicen que funciona, que es una herramienta interesante y súper atractiva. Por lo tanto, es el momento hoy y aquí de comprobarlo y mostrarlo a la opinión pública navarra también. En cuanto a la navegación, dicen es fácil e intuitiva, así lo hemos podido comprobar también nosotras y nosotros, pero además tiene una sección de ayuda y la demostración que haremos hoy también la tendréis colgada en nuestros canales a modo de tutorial. Sumado a que durante los siguientes meses los 68 centros que así lo han solicitado participarán en el pilotaje, la evaluación y la constante actualización de nuestra biblioteca digital. Y a continuación la idea es que toda la escuela pública tenga acceso, como hemos dicho, acceso universal a la literatura. Ahora sí, Javier García Ariza, responsable de bibliotecas escolares del Departamento de Educación, os explicará cómo funciona esta plataforma.
alumnado y profesorado, como decíamos, de Lorri y eso, Pedro de Ferrabia, van a seguir sus indicaciones y para finalizar también nos contarán cómo ha sido la implantación, de Odisea Navarra. ¿Vale? Desde la empresa Odilo nos hará una breve intervención para explicarnos eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sin más, Javier, cuando quieras. Qué ricasco. Egunon, muchas gracias por asistir a la presentación. Yo me voy a levantar para manejar un poquito la pantalla. Ya llegas, te pones, si haces el tutorial como lo teníamos pensado. Sí, ya llega. Estupendo. ¿Cuántos? Vale. ¿Nos damos? Sí. Estupendo. Ahí, sí, todos. Bien, qué bien. Pues yo, después de las palabras de la consejera, tan solo me queda demostrar y ejemplificar sobre la propia plataforma todas las virtudes, ventajas y posibilidades que ya ha presentado ella. Como vais a ver, hemos puesto en la pantalla inicial del Departamento de Educación un acceso para poder entrar a la página inicial, a lo que es la página inicial de nuestra, hemos llamado Odisea, hemos bautizado plataforma Odisea. Se trata de una biblioteca digital, en realidad es una plataforma de gestión de recursos electrónicos, de recursos digitales, por algo que diré a continuación. Como veis, las virtudes que anunciábamos en cuanto a su voluntad de ser una plataforma multilingüe, donde se manejen los idiomas de la comunidad y cualquier otro prácticamente, la tenemos ya desde las posibilidades de navegación, puesto que se puede manejar tanto en castellano, en inglés, en francés o en euskera, como posibilidades de navegación. Si nos vamos aquí a navegar un poco en el catálogo, tenemos una barra de búsqueda, navegación, y en cuanto a los idiomas, nos interesa destacar cómo castellano, euskera como lenguas autonómicos, como lenguas de la comunidad, se enriquecen también con inglés, francés, alemán y otros muchos. Es decir, como toda biblioteca que se precie, es claramente multilingüe, evidentemente multilingüe. Y en este sentido tenemos que destacar, tenemos que llamar la atención tal vez al esfuerzo que ha hecho la empresa Odilo por enriquecer nuestro catálogo con todos los títulos que sobre literatura infantil y juvenil hemos encontrado disponibles hasta ahora. Es voluntad de la empresa y también nuestra, por supuesto, seguir enriqueciendo esto en el tiempo y hasta donde nuestros recursos alcancen. Pero la idea es que sea un instrumento vivo. Contamos con un catálogo de unos 5.000 ejemplares, 5.000 y pico ejemplares, pero que continuamente se van a actualizar. De hecho, no lo voy a mostrar ahora para no entorpecer un poco la navegación, de hecho han implementado ahora la posibilidad de que los profesores, cuando realicen la búsqueda de un libro y no lo encuentren, nos soliciten que se incorpore al catálogo ese libro que echaron en falta. ¿Cuál es una herramienta de incalculable valor para la docencia? Porque va a permitir que el catálogo se adapte a nuestras necesidades. Un catálogo abierto y en la medida en la que las editoriales y los gestores de la plataforma estén dispuestos, va a cumplir nuestros objetivos. Nos va a ayudar a alcanzar aquello que nos proponemos. Nos hemos propuesto que la plataforma sea accesible y para ello, a través de mi cuenta, cualquier usuario de Educa, es decir, cualquier usuario de la enseñanza pública, puede acceder a ella. Puede acceder a ella y puede coger los préstamos, puede coger libros en préstamo. Yo ya he agotado mi límite de 2, pero así veis cómo funciona. Accediendo a mi cuenta, vemos los préstamos que tengamos activos y desde aquí descargamos. Voy a devolver Hamlet para que podamos ver con más claridad cómo se puede coger un libro en préstamo. Por ejemplo, Luisón. Una vez que estamos identificados,
accedemos al servicio de prestar y tenemos dos posibilidades iniciales. Uno es descargarlo en formato ebook para leerlo en cualquier soporte, o bien descargarlo en el navegador. Cara a nuestro manejo en los dispositivos que estamos implantando en los centros educativos, cara a nuestros Chromebook, lo recomendable es utilizar la visualización en tu navegador. Y en este sentido, la visualización en el navegador va a funcionar siempre y cuando estemos conectados a Internet, por supuesto. Pero tenemos que agradecer también a la empresa Odilo que haya habilitado la posibilidad de seguir leyendo los libros aunque no dispongamos de la conexión a Internet. Es decir, cualquier alumno o alumna que vaya a su casa y por cualquier circunstancia no tenga conexión a Internet puede leerlo en formato offline en nuestros dispositivos Chromebook. Y eso es una aplicación que ha implementado Odilo generosamente. Con lo cual, en cuanto a los objetivos de departamento, a los objetivos de cualquier educador de equidad, multilingüismo y acceso a las lenguas, yo creo que la plataforma nos va a ayudar indiscutiblemente. Una vez que descargamos el libro y lo tenemos ya en nuestro navegador, cada lector puede adaptarlo en cierta medida a su gusto. Desde aquí desplegamos las opciones de lectura y puede ampliar el tamaño de la letra, cambiar el fondo, lo que suele ser habitual en los lectores electrónicos, pero como veis muy intuitivo y muy accesible. Puede cambiar la fuente, puede cambiar el interlineado y personalizar en cierto modo la lectura. Y con esto hemos repasado lo que es el acceso a la biblioteca, la descarga de los libros, la disponibilidad, y os quería comentar un detalle que no se me puede olvidar, que es una aportación cara a la docencia y a la práctica docente del día a día, que es la posibilidad de que los libros que nos interesen se descarguen sin límite de descargas. Esto fue un objetivo claro, porque no nos sirve de nada que os podáis bajar un libro o 2 libros o 3 licencias que pudiéramos tener. Nunca vamos a tener 25 licencias de muchos libros, nunca vamos a tener muchas licencias individuales, pero sí que hemos habilitado la posibilidad de que cada libro, como estamos haciendo ahora con el ejemplo de Odisea, lo podamos tener en este momento en 5 dispositivos. Con los de mi casa más. Igual tenemos en 7 o 9 dispositivos tenemos el mismo libro. Eso los docentes ahora mismo están echando chiribitas por los ojos, porque permite tal que mañana vamos a leer La Celestina y todos mañana en el aula tenemos La Celestina descargada. Eso es impresionante. No sé si me olvido de algo relevante en cuanto a la primera función como biblioteca digital, en cuanto a la descarga de ejemplares, a la accesibilidad a la lectura, a la accesibilidad al acceso. Ya hemos comentado que se entra con el acceso de Educa. Yo creo que no, y si me olvido de algo luego lo retomaré. Porque ahora lo que me interesa sobremanera y casi sinceramente, lo comenté con la empresa Odilo, casi lo que más me decidió a fomentar y a impulsar la implantación de la plataforma, sí que es, por supuesto, el acceso a la lectura, el acceso al multilingüismo, el acceso a los propios libros, por supuesto, pero eso quizás ya lo podríamos tener muy limitado en otras plataformas, pero incomparable con esta, pero algo de eso había ya, pero lo que no había es lo que aquí se llama Odilo Teach, la plataforma vinculada Odilo Teach, que es lo que me gustaría que disfrutáramos ahora con este ejemplo. Perfectamente cualquier centro, por hablar de una entidad de una cierta globalidad, cualquier centro educativo puede preparar en su club de lectura las lecturas, por ejemplo, para cuarto de la ESO. De manera que los alumnos de literatura, lengua y literatura castellana, los alumnos de cultura clásica, los alumnos de literatura universal lean, por ejemplo, la Odisea. Pero quien dice la Odisea puede tener, en su club de lectura de cuarto de la ESO, puede tener
las lecturas que considere pertinentes y para siempre guardadas, aprovechando el trabajo realizado. Hemos desarrollado un poquito para esta presentación el ejemplo de Odisea y vamos a ver cómo está organizado este Odilo Teach o club de lectura. Hay una cronología de actividades que se pueden proponer. Empezó la lectura el 1 de febrero, acabará el 28 también de febrero, con el regreso a Ítaca. Muy bien. Empezó, y las actividades que se vayan programando, pues se van registrando en este cronograma. Tal que, por ejemplo, para la primera parte intentaremos que se haya leído para el día 5. Está, digamos, la lectura programada. En la pestaña lectura podemos acceder a tantas lecturas como pertenezcan al club, evidentemente. Nosotros hemos optado por Odisea. Y sobre esta Odisea vamos a hacer un pequeño ejemplo quiero quitarlo del modo tableta para que se vean lo que yo creo que es más potente de la habilidad. Si tuviésemos paciencia para leer este fragmento del canto quinto, que vamos a hacer un esfuerzo, porque si hablamos de textos, vamos a leer un mínimo fragmento del canto quinto de la Odisea. Desde aquí lo veo bien, que dice así: cuando la aurora se levantó de su lecho para dar luz a los mortales y a los inmortales, estaban estos reunidos en asamblea presididos por Zeus. Atenea recordaba los muchos padecimientos de Odiseo y se lamentaba de que los dioses se hubieran olvidado de él, allá en el palacio de la ninfa Calipso, sin nave ni compañeros para hacerse a la mar, ahora precisamente que en su tierra se planeaba la muerte de su propio hijo. Es decir, es un texto adaptado, pero que tiene cierta complejidad. Zeus, que amontona las nubes, tomó la palabra diciendo: ¿no fuiste tú misma la que planeó que Odiseo se vengara a su vuelta? Ocúpate de Telémaco, que nada le ocurra y que regresen los pretendientes también. Entonces dio orden a Hermes, el dios mensajero, de que anunciara a la ninfa Calipso su decisión. ¿Seguís la lectura? Su decisión. Su decisión. Odiseo debía viajar solo y a los 20 días llegaría a tierra de los feacios, que lo honrarían como a un dios y le darían una nave con que cumplir su destino. Hermes se calzó sus sandalias de oro, cogió la varita con la que hechiza los ojos de los hombres y con ella en las manos voló como una gaviota mojando sus alas sobre las olas. Cuando alcanzó la isla lejana, dejó el mar color de violeta y marchó tierra adentro hasta dar con la cueva de la ninfa, que estaba rodeada por un bosque maravilloso lleno de pájaros de todas clases. Olía a cedro y a incienso. Allí estaba Calipso cantando mientras tejía en su telar. Había una viña cuajada de uvas y 4 fuentes que regaban un dulce prado, pero Odiseo no estaba allí. Calipso reconoció a Hermes al verlo y le preguntó a qué había venido, pues sabía que tendría que obedecer. Le preparó una mesa con ambrosía y rojo néctar en muestra de hospitalidad, y el dios, cuando terminó de comer, le dijo así: dicen que se encuentra contigo un hombre, el más desgraciado de los que fueron a Troya. El viento y las olas lo trajeron aquí, pero es voluntad de Zeus que lo dejes marchar para que pueda cumplir su destino y volver con los suyos. Así habló, y Calipso se estremeció y le contestó con estas palabras: los dioses sois crueles y estáis llenos de envidia. Os irritáis porque una diosa como yo tenga un hombre por amante. Fue Zeus quien lo hizo naufragar con su rayo y quien llevó a la muerte a todos sus compañeros. A él las olas y el viento lo trajeron aquí y yo lo amé y cuidé de él y le prometí hacerlo inmortal. No puedo desoír la voluntad de Zeus, así que lo dejaré marchar. No tiene barco ni hombres para remar, irá como pueda, pero yo le daré consejo para que llegue a salvo. Estaba Odiseo en la playa llorando, consumido por el anhelo de regresar. Ya no deseaba a Calipso, aunque seguía pasando las noches con ella en su cueva.
Durante el día estaba en la orilla, sentado en las piedras, mirando al mar entre lágrimas y suspiros. Entonces la ninfa se le acercó y le dijo: no llores más, desdichado. Vamos, corta maderos y construye una balsa, que yo te daré agua, vino y comida. Te daré ropa también y viento que te lleve a tu patria, si lo quieren los dioses. Bien. Y dicho esto, ante un fragmento ni fácil ni difícil, pero habitual en los centros de enseñanza, el docente tiene la posibilidad de garantizar que esto sea compartido. Muy sencillamente pueden proponer un test de lectura, que es lo que os invito a que hagáis ahora, y según lo que hemos leído, intentéis responder a ¿cuál es el tema principal de este canto quinto? Perdone. En fin, acabo con esto. Puede ver las respuestas que haya habido. En este cuarto de la ESO tenemos las lecturas de Odiseo, sobre esto tenemos algún test y alguien ha contestado. Seguro que Xavier ha respondido algo, o seguro que Marina también, o algo, pero las respuestas se autocorrigen directamente aquí. Lo cual es una herramienta, como veis, que va a ayudar a mejorar la competencia comunicativa, que es lo que nos interesa básicamente en cualquier idioma. Y con esto agradeceros y tiene la palabra Said, muy agradecido de su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Said Sadawi, soy el director comercial de la empresa Odilo, proveedor del servicio de Odisea al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Ay, perdón. Y líder mundial en implantación de bibliotecas digitales, ¿vale? Bueno, para mí es un orgullo estar aquí presentando este tipo de servicios. Sobre todo, quiero agradecer a la consejera el esfuerzo que han hecho en presentar y desarrollar esta plataforma aquí. Y sobre todo, detectar las necesidades que tiene la comunidad educativa en Navarra y cuánto de importantes son las herramientas digitales para mejorar la calidad educativa en la comunidad de Navarra. Y me gustaría centrarme en tres aspectos que yo creo que también son importantes y espero que compartan conmigo, que es la importancia que tiene, por ejemplo, también para las familias, ¿no? Porque esta plataforma la tenemos muy orientada y pensamos que son los alumnos, pero es importante pensar en las familias. Cómo de importante es ir a casa y crear un hábito lector. Bueno, pues leer en familia también tenemos contenido digital muy orientado a las familias. Por otro lado también, cuánto de importante también es para los profesores. Bueno, pues todos los profesores tendrán herramientas didácticas para mejorar su calidad de enseñanza, como muy bien nos ha explicado Javier. Sobre todo los niños, ¿no? Los niños que al final tienen una herramienta con las lecturas obligatorias curriculares que se exigen. Y además, esto es un importante ahorro de coste
para esas familias que no tendrán que invertir en estas lecturas, porque el Departamento de Educación pondrá a su disposición todo esto de manera gratuita. Y otro aspecto que también creo que es muy importante es de qué manera podemos tener una igualdad de cara a todos los estudiantes que tenemos debido a una dispersión territorial, pues acercar con herramientas digitales y tener las mismas oportunidades de lectura, porque independientemente del nivel socioeconómico tendrá las mismas oportunidades el chico que estudia en Pamplona que el que esté en cualquier pueblo pequeño dentro de la comunidad. Sin más, quiero agradecer la oportunidad de dejarnos trabajar con vosotros. Este proyecto se puede convertir no en un proyecto pionero en España, sino en Europa. Y gracias por hacer realidad un sueño en la comunidad educativa de Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias a vosotros y como he apuntado antes, ha sido un trabajo conjunto duro porque llevan tiempo desarrollando esto, pero hoy es una realidad. Hoy ellos han podido, están aquí para ayudarnos a entender cómo va a suceder esto en las aulas y para nosotros al fin y al cabo eso es lo importante, ¿no? Metidas como estamos en una apuesta clara dentro de la estrategia Casnova de la transformación digital de la Escuela de Navarra, esta plataforma Odisea va a ser pues un punto importante sobre el que pivote también lo que tiene que ver con el acceso a la lectura de todas y todos vosotros. Creemos que va a ayudar a facilitar ese acceso y ya solo falta que leáis. es lo importante, o sea, ya no podemos facilitarlo más. Entonces es importantísimo. Todo tipo de obstáculos, si lo hubiere, para ese acceso a la lectura y a la literatura en general, pues bueno, nuestra responsabilidad es, y así ha venido siendo, eliminarlo. Por lo tanto, despejando el camino pues con vosotros de la mano y siempre con el departamento como guía para cualquier cosa. Se ha hablado aquí de formación del profesorado, con el departamento como guía para el profesorado, para orientar en todo el camino. Sabemos que los cambios, bueno, pues siempre supone el tener que adaptarse a una otra realidad que hasta ahora es desconocida, pero que para eso está también el Departamento de Educación, junto con Odilo en este caso, que es quien nos ha ido también guiando a nosotras y a nosotros. Y espero nos siga guiando porque creo que la colaboración puede ir más allá, estoy segura de ello, y puede continuar. En adelante también seguiremos trabajando juntas y juntos. Beraz, eskerrik asko gaurkoan elkartu eta hurbildu zareten guztiei, oso bereziki zuei ikasleak. Eskerrik asko etorri izanagatik, erakuste aldera Nafarroa osoari, gaitasuna ja baduzuela, sartzeko gure plataforma honetan eta irakurtzeko ala nahi baduzue behintzat. Animatzen zaituztegu irakurtzera. Horrek aske egiten zaituzte, bai? Bueno, sin más, si hay alguna pregunta... ¿Dónde más se ha implantado? Hablabais de que en otras comunidades, ¿dónde se ha puesto en marcha? Sí, este proyecto ya lo tenemos en marcha en 9 comunidades autónomas. Sí que decir, en 9 comunidades autónomas, que dependiendo un poco nosotros nos adaptamos en función de los objetivos que tiene cada departamento de educación, hacemos los proyectos a medida. Por eso, cada proyecto es totalmente distinto, el proyecto que tiene cada comunidad autónoma es distinto al de las otras. Y luego le quería preguntar a la consejera, por tener el testimonio sonoro de otro tema, ya se ha abierto el plazo de inscripción de las oposiciones al cuerpo de maestros. ¿Cuáles son las características si puedes pasarme también las características de esta convocatoria, las oposiciones están previstas para junio? No tengo el detalle aquí ahora mismo y son muchas las especialidades y no quisiera dejarme ninguna. Es una información que ya es pública, como bien apuntaste, ya está la resolución conforme al compromiso que adoptamos. Se firmó a finales de enero y se ha publicado el 4 de febrero. Era importante cumplir con ese compromiso porque el año pasado asistimos a un retraso que vino derivado por cuestiones ajenas a la voluntad del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Quiero recordar que se debió a retrasos que vinieron derivados de cuestiones
del Estado y de políticas del Ministerio que nada o poco tenían que ver con nuestra administración educativa. Pero es verdad que supuso un retraso, era algo que queríamos evitar a toda costa esta vez y creo que se ha conseguido. Por lo tanto, la convocatoria ya está publicada. Como ya está publicada, ya está criticada. Esto yo creo que va a ser un continuo y también ya contábamos con ello, digo, porque el sindicato CESIF ha salido con una serie de cuestiones que no alcanzamos a entender, porque no sabemos exactamente a qué se refiere, hace unas denuncias que que para nosotras carecen de sentido absolutamente y de rigor, porque denuncia que no ha habido negociación cuando sí lo ha habido, pero evidentemente no lo ha habido en la mesa sectorial, porque estas cuestiones, las relativas a las OPEs, se negocian, digo, se lo quiero recordar al sindicato CESIF, en la mesa general, donde tampoco tiene presencia, ni en la general ni en la sectorial de educación. Por lo tanto, igual es debido a eso que no sabe muy bien cómo funciona, pero son ya varias las denuncias vertidas por parte de este sindicato, digo, sin rigor y sin mucho sentido. Entonces, no sé qué buscan. Lo que buscamos desde el Departamento de Educación es que en esta ocasión son 643 las plazas destinadas a educación infantil y primaria, tanto generalistas como de distintas especialidades. Lo que buscamos es que el mayor número posible, ojalá sea en todos los casos, es decir, 643 personas consigan obtener una plaza y pasar a formar parte del cuerpo docente de esta comunidad foral que tanta falta nos hace, en ese compromiso también en el que nos hemos propuesto avanzar, que es el de reducir la temporalidad y procurar la estabilidad al sistema educativo navarro. Esa es la apuesta. Y la apuesta desde que llegó ha convocado oposiciones, que ha hecho el esfuerzo por cumplir con esa, con ese objetivo, como digo, y es en lo que estamos trabajando. Una convocatoria que acaba de hacerse pública y que, bueno, pues que, como en otras ocasiones también, desde el Departamento de Educación, abiertas y abiertos a cualquier consulta y animando a todo el mundo a que, bueno, apueste por presentarse a esta oposición para poder formar parte, como digo, de este sistema educativo. Necesitamos docentes que superen estas pruebas para dar estabilidad a nuestro sistema. Estamos procurando compromisos, herramientas, normas que ayuden a esa estabilidad y esta es una ocasión importante, la de la oposición. Oposición que no OPE, porque esto también sucede muchas veces. La OPE de estas plazas se aprobó en otro momento, une plazas, de hecho, esta convocatoria de distintas OPEs y lo que habrá en junio, el día 22, según lo previsto, será una oposición. Eskerrik asko besterik ez dago, laster arte, mila esker.